En Génesis capítulo 23, allí vamos a estar llevando la reflexión en esta mañana. Es una bendición el poder llevar un seguimiento de la gran historia de la redención a través del libro de Génesis. Si usted se da cuenta, hermano, los pasajes que se están exponiendo cada domingo no están cortados o no están aislados del pasaje anterior y a veces de pasajes anteriores, porque la conexión que vamos llevando nos va aclarando cada vez más y más esta historia maravillosa y vamos entendiendo de una forma mucho más clara y por tal razón edificando nuestras vidas de una manera más sólida cuando estudiamos de esta manera la palabra de Dios. Así que le voy a animar que usted esté atento, por favor, a esta porción que vamos a estudiar esta mañana y vamos a hacerlo en esta ocasión con una oración de inicio para pedir al Señor su gracia. Concéntrese, hermano, en la oración, pídale una sola cosa al Señor, manténme atento al sermón. Eso es todo lo que necesitamos a la hora de empezar a escuchar el sermón. Atención total, y eso es una obra del Espíritu Santo. Mi Dios, ya has escuchado, Señor, el deseo que te ruego, Señor, nos concedas para estar ahora delante de ti. Danos la atención a tu palabra, la concentración total. Ayúdanos, Señor, en nuestra mente. Sujeta todo pensamiento que pudiera distraerse. Señor, ayúdanos a poder comprender tu palabra. Dame de tu gracia para exponerla y a mis hermanos la paciencia y la entereza para escucharla. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Hace un par de semanas estaba en mi hamaca afuera de mi casa, entre dos árboles que tenemos ahí, que se han recuperado después de una sequía hace unos años. Ahora dan sombra y está una hamaca allí que disfruto mucho por las tardes. Y entonces salió una de mis hijas, me parece que es Salem. Ya lo comprobé esta mañana, pregunté si era Salem. Y me dice, papá, cuando alguien se muere, ¿sigue apareciendo en su celular? Sí, hija, sus fotos y videos siguen ahí, pero él ya no está en este mundo. ¿Y cuánto tiempo siguen sus fotos y su celular en ese celular? Pues hasta que alguien las borre, hija, hasta que alguien elimine todo el contenido que había en su celular, pero ellos ya no están aquí. ¿Y él nos sigue viendo en el cielo? Digo, mira, hija, los cristianos ya no están aquí, pero siguen viviendo. Y efectivamente están en un lugar más bonito que el de nosotros. Y allí donde están, los cristianos pueden responder su celular, o allí no hay celular, papá. No hay celular allí, hija. Entonces ellos no nos pueden contestar, ni nosotros les podemos hablar. No, hija, no podemos hablar con ellos, ni ellos con nosotros. Y aproveché para explicarle la importancia que tiene el tema de la muerte en el plan perfecto de Dios. Y le digo, hija, cuando yo muera, y me interrumpió y me dice, papá, ¿tú sabes cuándo vas a morir? Le digo, no, hija, nadie sabe cuándo va a morir, ni cómo va a morir, pero todos vamos a morir un día. Y yo quiero que sepas que cuando yo muera, nada más no me vas a ver aquí un tiempo, pero yo estaré vivo, yo estaré del otro lado, en el cielo. Después que muramos, todos los cristianos nos vamos a encontrar allá. Y un día, todos vamos a estar allá si hemos creído en el Señor. Quiero que recuerdes estas palabras, esta plática, y que se la digas a tu mamá, y se la digas a tus hermanos, y se las recuerdes cuando yo ya no esté. Se quedó pensando y me dice, será muy extraño salir y no verte leer en tu hamaca, papá. Casi me hace llorar. Lo viví muy real. Y se quedó pensando y antes de entrar a la casa dice, será muy extraño. Y se metió. Y es un tema, hermanos, que nos pone muy emotivos, la muerte. Es una situación que nos hace pensar y nos hace reflexionar. Pero es parte del plan perfecto de Dios. Y en eso podemos confiar. Nuestra vida, hermanos, solamente es el comienzo del plan perfecto de Dios. La muerte solo es una extensión de ese plan perfecto.
Una de las cosas que todo ser humano teme, invariablemente, sea creyente o sea inconverso, es la muerte. Los años que sean que hayamos vivido, hermanos, nos dejan una experiencia material de existencia por los sentidos con los que nosotros interactuamos, el gusto, el sentir, la vista, el olfato, el tacto, y nos aferramos a esta vida. Y no dejamos ir a los que amamos, ni los soltamos, ni nos queremos ir nosotros. Pero solo en la medida que conozcamos y creamos el plan de Dios perfecto más allá de la muerte, es que vamos a encontrar paz, seguridad, gozo cuando la muerte se presente. Solo en la medida que conozcamos ese plan perfecto más allá de la muerte, es que vamos a encontrar paz, gozo, seguridad cuando la muerte se presente. Y esta mañana quiero hablarle, hermanos, de un tema que he titulado el plan de Dios más allá de la muerte. El plan de Dios más allá de la muerte. Porque Dios tiene un plan perfecto. Tú debes confiar en Él en la vida y en la muerte. Porque Dios tiene un plan perfecto. Tú debes confiar en Él en la vida y en la muerte. El pasaje lo vamos a dividir en dos partes nada más. Los versículos 1 y 2 es la primera parte y versículos 2 al 20 es la segunda parte. Curiosamente, vamos a tomar tiempo para explicar. Pero hermano, quiero que veamos que la vida terrenal solo es el principio de su plan perfecto. Ese es el número uno, el punto número uno. La vida terrenal solo es el principio de su plan perfecto. Note lo que dice la Escritura. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y pasamos a la segunda parte del mensaje. Si yo le pregunto, hermano, ¿de qué se trata este pasaje? ¿Cuál es el tema de este pasaje ahorita que ya lo leímos? ¿Cuál es la idea central de este pasaje? Tal vez muchos pensarían lo que incluso el que hace las divisiones en las mayorías de las Biblias puso como título, y pensarían que el tema es la muerte de Sara. Y hermanos, ese no es el tema, aunque se habla de la muerte de Sara. El tema no es la muerte y sepultura de Sara, es la compraventa de un pedazo de tierra. Ese es el tema. Lo interesante es qué tiene que ver este evento en la historia de la redención y cómo eso nos ayuda a nosotros. ¿Por qué el autor se toma tanto tiempo para hablar de la compraventa de un pedazo de tierra para sepultar a Sara? Y tan poquito para describir la vida, muerte de Sara. 18 versículos para hablar de esta compraventa, de esta negociación para sepultar a Sara. Y es que necesitamos entender, como dije al principio, un poquito más amplio la historia de la que estamos hablando. ¿Se acuerda ya en el capítulo 15 cuando Dios hizo el pacto con Abraham y le prometió en este pacto dos elementos? Cuando hicieron el sacrificio aquel que preparó Abraham y Dios finalmente lo firma pasando como una antorcha de fuego por el medio de ellos, le dio dos promesas. Una, te daré descendencia. Te daré hijos y descendencia. Dos, te daré posesión de una tierra para tu descendencia. Ahora, hay que entender eso porque el hijo ya lo tiene. A Isaac ya está. Después de 25 años se lo concedió. Después de 12 años lo iba a sacrificar y el Señor lo detuvo y le dijo, ya sé que me lo vas a entregar, te lo concedo, consérvalo. Ya tiene Isaac. Esa promesa, hermanos, ya es visible, tangible, ya puede palpar esa promesa de descendencia. Y Dios es así, hermanos, de maravilloso con nosotros. Nos da una promesa y hay formas en las que nos hace palpar la promesa. Y Isaac es la manera que Abraham puede tocar esa promesa. Pero ¿qué de la posesión de la tierra? ¿Pero qué de la tierra que le prometió a Abraham? Y de eso se trata este pasaje. ¿Qué de esa promesa que le dijo que poseería la tierra de Canaán?
Sí, Señor, gracias, me lo prometiste y es suficiente, pero ¿cómo quisiera poder tener esa porción tangible, igual que tengo la porción de la descendencia de mi hijo Isaac? Y el pasaje nos va a hablar entonces de cómo Abraham se llega a hacer de esa posesión que Dios le había prometido en una especie de adelanto, porque eso es lo que hace el Señor con sus hijos. Cuando nos promete algo, Él nos permite palpar ese algo por medio de cosas, de bendiciones, aún en esta vida, en esta tierra. Y entonces el relato se va a llevar a cabo en si Abraham finalmente va a poder comprar o no va a poder comprar. Esa es la historia, ese es el punto alto de la historia, el momento donde está a punto de cerrarse la venta o de negarse la venta. Porque de eso depende en gran parte para Abraham la certeza de la promesa de Dios sobre la tierra prometida. Y por eso es que vemos tan poco espacio dedicado a la muerte, a la mención de la muerte de Sara y la vida que ella llevó. En 3 líneas de texto, hermanos, se resumen 127 años de una vida terrenal. Interesante. Para luego dar lugar al plan de Dios que sigue corriendo. Y es que así es la vida, hermanos. Así es la vida. Sara vivió 127 años, murió en Hebrón y Abraham la lloró. A lo que sigue. Interesante esta forma de narrarlo para darnos a entender que así de fugaz es la vida terrenal, porque solo es el principio de su plan. Nuestra vida terrenal, hermanos, por más años que nos parezca haber vivido o deseemos vivir, es solo el principio de su plan perfecto. Cuando lo vemos en esa perspectiva, debiéramos cambiar también el valor de la vida. No disminuirlo, sino hacerlo todavía más grande de lo que vemos, porque no se termina cuando morimos. Así que la vida terrenal solo es el principio de su plan perfecto. Los años que vivan, hermanos, están contemplados por Dios. Mire lo que dice la primera, una frase allí muy llamativa en este primer versículo. Tantos eran los años de Sara. Esta expresión, hermanos, nos recuerda 3 cosas. Número 1, que Dios tiene la cantidad exacta de años de cada vida terrenal. Número 2, que Dios tiene el contenido de actividades para cada vida terrenal. Y número 3, que la vida terrenal solo es una parte muy pequeña de su plan eterno. 127 años de vida, 10 años menos que Abraham en edad, y llegaron a su fin. A todos, hermanos, nos va a llegar un momento de liquidación terrenal. ¿Cuántas cosas se pueden hacer en 127 años? Pues tantas como Dios nos permita hacer. Dios tiene una fecha delimitada entre la vida y la muerte terrenal. Él estableció el día en que usted nació y estableció el día en que usted va a morir. Todos vamos a llegar a ese punto. Nuestra vida va a concluir en algún momento. Y al igual que Abraham y Sara, hermanos, todos esos momentos que pasaron juntos como compañeros de vida terminaron bajo el plan perfecto de Dios el día que el Señor lo determinó, porque los años que vivan, cualquiera que sean, están contemplados en el plan de Dios. Tantos fueron los años de Sara, nos enseña esta verdad. Y hermanos, tantos serán los años nuestros. Es una expresión para decir, están contemplados tus años dentro de mi plan. Tantos serán los años de tus hijos, tantos serán los años de tu esposa o de tu esposo, tantos serán los años de tus padres. Nos ponemos melancólicos porque es natural cuando pensamos en el día de nuestra partida. Pero hermanos, sepan que el plan de Dios continuará más allá de nuestra vida. Porque no morimos en el Señor, solamente dormimos. Seguimos viviendo del otro lado. Y para los que se quedan, el Señor no ha terminado su plan. Y es importante que nosotros tengamos esa perspectiva. Los años que vivas están contemplados por Dios. Pero los años que vivas además están determinados por Dios. Dice otra frase del versículo, de los 2 primeros versículos. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. No importa cuántos años Dios te deje vivir, hermano, hermana. Finalmente se acabarán esos años aquí.
Los años que vivas están determinados por Dios. Ni un día más, ni uno menos. El día, la forma y el lugar también están determinados por Dios. Y eso, hermano, lo que tenemos que hacer, eso nos enseña que un día vamos a entregar cuentas aquí en la tierra, se va a terminar nuestra vida, habremos cumplido los años que Dios determinó para nosotros. La pregunta es si estamos ocupándonos en lo que Dios preparó para que nos ocupáramos. Si dentro de ese plan de Dios nosotros estamos viviéndolo, disfrutándolo, o nos lo estamos perdiendo porque Dios sigue haciendo su plan, pero a veces no lo vemos. Y cuando no vemos lo que Dios está haciendo, agonizamos, nos preocupamos, hasta nos enfermamos, nos desanimamos, porque no entendemos el plan de Dios. Gloria a Dios, si usted es hijo de Dios, está dentro del plan de Dios, pero a veces usted no puede ver ese plan, porque no conoce del Señor, porque no se acerca al Señor, porque no escucha su palabra. Y quiero animarle en esta mañana a que veamos la vida en términos del plan de Dios. El plan de Dios más allá de la muerte. El día de Sara llegó. El final, como a todos nos va a pasar, llegó. Los detalles que se mencionan son importantes para el plan de Dios. El momento en que Sara murió, la edad en la que murió, el lugar donde murió, la etapa de Abraham en la que murió, los que vivían alrededor cuando ella murió, todo está contemplado por el plan de Dios y delimitado en el tiempo de Dios. Y vamos a ver cómo incluso el día que murió Sara, en la época en la que murió, tenía un propósito Dios para que se pudiera dar el paso de la adquisición, de la venta que Abraham compró. Y lo vamos a ver en un momento, ¿por qué? Pero todavía pensando, hermanos, en que la vida solo es el inicio del plan perfecto de Dios. Dijimos que los años que vivas, Dios contempla, Dios los ha contemplado. Los años que vivas, Dios los ha determinado. Y que la muerte duela, hermanos, es para encontrar consuelo en Dios. Que la muerte duela es para encontrar consuelo en Dios. No nos gusta pensar en la muerte, pero mire, dice la Escritura, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Es natural. Pero hermanos, cuando estamos en esa situación y nosotros vemos a Dios y nos enfocamos en el Señor y recordamos su promesa, podemos ser consolados por Él. ¿Cuántos recuerdos vendrían a la mente de Abraham cuando pensó en su esposa, cuando está ahí tendida y está él en luto? Es la mujer que dejó su tierra para seguir a Abraham, que dejó su familia para ir en una aventura que no sabía a ciencia cierta en dónde terminaría, y lo siguió. Es la mujer que puso en peligro su vida, su integridad, para salvar la vida de Abraham, el miedoso, el cobarde. Ahora ahí está tendida frente a él su esposa Sara. Es esa mujer que tenía la fama y la reputación de ser una esposa respetuosa, que se dirigía a Abraham como mi Señor. Y ahora está allí frente a Abraham. ¿Cómo no le va a doler? ¿Cómo no la va a llorar? ¿Cómo no le va a afectar? Pero cuando Abraham, al parecer, según el contexto, recuerda la promesa de Dios, se repone ante el dolor. Se levanta del dolor y recuerda el propósito de Dios, el plan de Dios, y entonces empieza a hacer los preparativos de lo que sigue. Claro, con dolor en su corazón, está a punto de enterrar a su esposa, pero no quita los ojos de la promesa de Dios. Y eso, hermanos, es una aplicación que nunca debemos olvidar, porque nos va a visitar la muerte, directamente, o algún familiar. Nos va a visitar la muerte. Pero sepa que en Cristo, hermanos, somos más que vencedores. Que el que está en Cristo, aunque muera, vivirá. Que nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que un día voy a ver a mi padre, a mi hijo, a mi hermano, a mi esposa. Si están en Cristo, los voy a volver a ver. Mientras tanto, el plan de Dios continúa y yo debo reflejar el plan. Yo debo de tomarme del plan. Yo debo de confiar en su plan. Si estoy del otro lado,
estoy seguro en su plan. Si estoy de este lado, puedo esperar todavía en su plan. Una de las últimas cosas que Dios hace con Sara, ya muerta, todavía no la han enterrado, está allí esperando esta negociación, es justamente usar el contexto de su muerte para que pueda adquirir la posesión Abraham, porque no le iban a vender, no le iban a vender. Un forastero, un extranjero no podía comprar en una tierra donde él habitaba como visitante, como advenedizo. Pero pues ahí están los dueños de los terrenos y los legítimos de esos lugares, considerando el luto que está pasando, y no le dicen de buenas a primeras no te vamos a vender, pero diplomáticamente están compartiendo su dolor y le dicen, mira, no te voy a vender, pero usa cualquiera de mis sepulcros, los que tú quieras. Y note lo que hace Abraham. Se levanta de su duelo, se acuerda del plan de Dios, y él no tiene en mente solo enterrar a su esposa. Él no tiene en mente solo pasar ese trago amargo y ya. Él no se enfoca solo en sus emociones y sentimientos terrenales y temporales, que son muy legítimos, y ya. Él está pensando en el plan de Dios, y él no solamente dice quiero enterrar a mi esposa dignamente y ya. Él está diciendo quiero hacerlo como Dios lo prometió, en un lugar propio, porque esta tierra me pertenece. Dios me lo prometió. Y cuando Abraham pone su pensamiento en la promesa de Dios, se levanta de la aflicción y sigue haciendo el plan de Dios aquí en la tierra, en medio de un luto, de una pérdida como una esposa. Y él va y empieza a negociar, tomado de la promesa de Dios, y no se va a conformar a solo llenar su emoción y su sentimiento temporal. Él quiere asegurarse que Dios está cumpliendo su plan, que Él está dentro de su plan. Y por eso Él viene, y entramos en la segunda parte del sermón, porque Dios tiene un plan perfecto. Tú debes confiar en Él, en la vida y en la muerte. La muerte temporal siempre es un puente para su plan perfecto. La muerte temporal siempre es un puente para su plan perfecto. Hermanos, Dios usa la muerte para extender su plan. Algo tan doloroso para nosotros, tan angustiante, solamente está llegando al siguiente nivel en el plan de Dios. Piénselo de esa manera. Así es para los que estamos en Cristo. Así es para los creyentes. Es triste para el que no conoce a Dios, porque lo único que le espera después de esta vida, si no conoce al Señor, es la muerte eterna, la condenación. Pero no es así para los hijos de Dios. El plan de Dios continúa para los que se quedan confiando en Él y para los que se fueron confiando en Él. El plan de Dios es perfecto. Dice la Escritura, y se levantó Abraham de delante de sí y habló a los hijos de Het diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros, dame propiedad para sepultar entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Abraham, nos duele tu pérdida. Estamos contigo, sabemos que eres un hombre venerable y honrado y sentimos tu dolor, pero no te vamos a vender. Mira, entierra tu muerta en cualquiera de los sepulcros que estamos de nosotros los mejores. Que al paso del tiempo, pues sigue siendo nuestro. Primer intento, y no le quieren vender. Si Abraham solamente estuviera interesado en sacar adelante y salir del paso de lo temporal, habría aceptado. Pero Abraham no está solamente interesado en lo terrenal, él está confiando en la promesa de Dios. En la promesa que, por cierto, a nosotros nos ha alcanzado en lo espiritual. Porque Dios de esa manera estaría anticipando lo que todavía nosotros esperamos. Nuestra tierra prometida no ha llegado, pero llegará. Y juntos estaremos con Él por toda la eternidad. Posesión que tenemos para asegurarnos que somos de Él y que vamos a su gloria, el Espíritu Santo. Ese es nuestro pedacito de tierra prometida, por decirlo así, como el sello que nos garantiza
que nos pertenece la gloria de Dios, por la justicia de Cristo, porque Él pagó el precio que vamos a ver que Abraham está dispuesto a pagar lo que cueste la tierra, pero el primer intento y no le quieren vender. Y Abraham está apostando a la promesa de Dios y está diciendo: Señor, tú dijiste que esta es mi tierra, nadie lo sabe más que tú y yo. Ellos creen que es de ellos, pero Señor, tú me la diste y vamos a ponerlo por obra, vamos a probar esto. Y mire lo que hace Abraham, llega diciendo: extranjero y forastero soy, véndeme. Eso es casi imposible. Es como si usted llega a la embajada y dice: mira, no traigo papeles, pero quiero que me dejes entrar. Eso es contra toda probabilidad, a menos de que Dios esté en control y no el hombre. Y Abraham está apostando a eso. Realmente, en términos de posesión de tierras, era imposible que a un extranjero le vendieran o que él pudiera comprar territorio en las condiciones de forastero. Pero los heteos están pensando el no ser tan duros, tan crueles, tan tajantes, porque pues es un luto de Abraham y se trata de una propiedad para enterrar a su esposa. Por eso digo, hermanos, que todavía Dios está usando a Sara en ese contexto para proveer de un lugar para Abraham como sello y anticipación de lo que le pertenece. Y entonces no le dicen: entiérrala donde tú quieras, te damos la propiedad. Hermanos, cuando Dios ha prometido algo, no debe caber la menor duda de que Dios lo va a cumplir a su tiempo. No se desanime, no baje la guardia, no vuelva al mundo, no deje de consagrarse, no deje de servir al Señor. El Señor viene pronto. La iglesia debe estar preparada. Que no nos agarre como a las 10 vírgenes que no estaban listas. Que no se nos acabe el aceite. El Señor promete que vendrá. Cuando menos lo esperamos, Él vendrá. Debe de usted recordar ese plan perfecto, eterno. Y Abraham recuerda la promesa de Dios. Y él va, versículo 7. Abraham se levantó, segundo intento, y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme, interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela. Además, él ya tenía un lugar. Él quería la cueva de Macpela, no el lugar mejor que a ellos les parecía para que él sepultara a su esposa. Dice: yo quiero la cueva de Macpela, que tiene el extremo de su heredad, que por justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón heteo a Abraham en presencia de los hijos de Het, de todos los que se encontraban en la puerta de la ciudad, diciendo: no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta. Mira, ahora Efrón ya está negociando. Es astuto Efrón. Y Efrón dice: no va a ser así tan sencillo. O sea, no te puedo vender. No te queremos entre nosotros así tan sencillamente. Pero mira, la cueva que pides, no nomás te doy la cueva, te doy todo lo que está alrededor. Pero no te la vendo. Te la doy. Le está subiendo y está preparando la negociación, porque es un negociante Efrón y está tratando de sacar ventaja. Y entonces prepara el escenario para decirle: mira, no solo la cueva, también lo que hay alrededor, pero tómalo, gratis. La meta de Abraham, otra vez, no era solamente lo terrenal y sepultar a su esposa. Era la promesa de Dios, lo espiritual, lo que trasciende, lo que Dios le había dicho que le pertenecía. Así que cuando estemos ante una prueba, hermanos, como esta, no solamente de una muerte, pero de una enfermedad, de una crisis económica, recuerde las promesas que Dios nos ha dado y tómese de ellas. Dios nos ha dado promesa para cada situación, incluso aquí en la tierra. Pero tome las promesas que Dios le da. Cuando estemos ante esa prueba, la forma de glorificar al Señor es no quedarnos en la prueba, ver la promesa de Dios, confiar en la promesa de Dios y tomarnos del Señor. Él es nuestra posesión más grande. Nunca se olvide del plan perfecto de Dios, aunque la muerte venga.
Dios proveerá para su plan el medio de la prueba. Dios va a proveer. Mire, Abraham está diciendo, te la compraré por su justo precio, y no sabe cuánto cuesta. Efrón está pensando, una de dos, dice Efrón, ¿no le vendemos? O, mire lo que ocurre. Versículo 12. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciendo, y miren lo que hace Efrón, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata. Investigando sobre los tiempos en los que se dio esta negociación, en la época de Abraham, en la zona de Canaán, este era un precio exorbitante. Le había elevado el precio. Es que no solo es la cueva, Abraham, mira, ya te dije que también todo lo que hay a su alrededor ahí, pero ese es el precio. Y la forma de negociar es, pero ¿qué es esto entre tú y yo? Efrón, la verdad es que no espera que Abraham ceda a comprarlo con el precio que le da. Ahí es donde comenzaba el regateo en la costumbre, y en el regateo Efrón podía decir, se anula el precio, no me bajo de lo que te dije, se anula el contrato, se anula la negociación y se acabó. O me compras a este precio o no te vendo. Para la sorpresa de Efrón, ¿qué es esto entre tú y yo? Entierra pues a tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Abraham, a Efrón, el dinero que le dijo en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata de buena ley entre los mercaderes. Abraham tenía el dinero. Hermanos, Dios provee el medio de la prueba para llevar a cabo su plan. Cuando nosotros nos vemos hundidos y se acabó todo y no vale la pena nada y no sé qué hacer y qué sigue después y no tengo para esto y no tengo para aquello y para qué, piense que hay un plan de Dios detrás de esa oscuridad, hay un plan de Dios y Él va a proveer, nada más tómese del plan de Dios. Hay un propósito por el cual Dios está haciendo todo esto, porque el plan de Dios sigue, el plan de Dios avanza más allá de la muerte. Y entonces aquí se desencadena, se deshace el nudo que había. ¿Le va a vender o no le va a vender? ¿Abraham aceptará el precio o no lo va a aceptar? Abraham lo acepta. En ese tiempo, hermanos, 400 siclos de plata era mucho dinero. La plata escaseaba en ese tiempo. Si usted va a otra época de la Biblia, en el tiempo de Salomón, eso es otra cosa, pero muy diferente. Pero no estamos allá, estamos acá en Canaán, con Abraham, el patriarca, donde entonces la plata escaseaba, y más plata de la fina, de buen mercader, era plata purificada. Eran aproximadamente 6 kilos de plata. Era demasiado dinero para la propiedad que le estaban ofreciendo. ¿De dónde la sacó? El tiempo de Dios es perfecto. Por eso digo, hermanos, que el tiempo de Dios se combinó con el momento de la muerte de Sara para dar el paso siguiente en el plan de Dios. La muerte de Sara pone el ambiente para que ellos no sean tajantes y consideren negociar, porque se hace en medio de un luto. La abundancia que Dios le había dado a Abraham desde entonces era suficiente y más para negociar y comprar al precio que le dieran. Mientras que Efrón está pensando que se sacó la lotería con esos 6 kilos de plata, Abraham está diciendo, la lotería me la saqué yo porque Dios cumple su plan y Él ha provisto. Y vale más el plan de Dios que toda la plata del mundo. Allí está Efrón, delante de todos los testigos, sin poderse echar para atrás. Están en la puerta donde se hacen las negociaciones, donde están los que representan la ciudad, donde están los jueces. Ya habló, ya no puede decir que no. Y el pasaje, mire cómo va a concluir. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het, y todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Ese es el punto del pasaje. Esa es la razón de este relato. Finalmente Dios le ha dado a Abraham lo que en Isaac le dio como descendencia, en la sepultura de Sara como posesión.
el plan de Dios hasta ese momento sigue adelante, a pesar de que acaba de morir Sara y que Abraham está en luto todavía y trae dolor en su corazón. Puede confiar en el plan de Dios, puede saber que Dios sigue obrando, que un día Dios va a juntarlos. Mientras tanto, el plan debe seguir adelante. Después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre. ¿Se imagina la tranquilidad que hay ahora en Abraham? Hermanos, si usted ha perdido a un familiar, sabe que hay un tiempo de dolor, de lágrimas, sobre todo si es un creyente. A pesar de esas lágrimas y ese dolor, luego viene una calma profunda cuando uno ha contemplado, ha meditado, ha escuchado la palabra de Dios. Viene una calma profunda. ¿Y sabe cuándo la calma se hace más profunda? Cuando podemos contemplar que Dios está en control. Cuando podemos saber y recordar que Dios está haciendo aquello para su bien, para mi bien, para gloria suya. Y eso es lo que Abraham acaba de descubrir, ahora acaba de comprobar al comprar la tierra de Macpela. Y ahora el pasaje termina realmente en un final feliz, en medio de una sepultura, un final feliz. De la manera en que lo termina el pasaje es así: después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y quedó la heredad y la cueva en aquella que en ella había de Abraham, como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. Allí se va a sepultar a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José. La descendencia va a estar allí, y los que van muriendo, ahí les pertenece. Cuando esto se leyó al pueblo de Israel, que estaban por conquistar la tierra, fue de gran ánimo saber que Dios tiene un plan. Que muchos ya habían muerto cuando ellos escucharon este relato, ya habían pasado por el desierto y había quedado la primera generación, pero el plan de Dios seguía adelante. Hermanos, puede ser que perdamos un familiar, puede ser que perdamos un ser querido, puede ser que nosotros tengamos que partir, pero el plan de Dios sigue adelante, se va a completar y es perfecto. No hay nada que temer en el plan de Dios más allá de la muerte. La vida terrenal solo es el principio de su plan. La muerte temporal siempre es un puente para su plan. Porque Dios tiene un plan perfecto. Tú debes confiar en Él, en la vida y en la muerte. Nos va a visitar tarde que temprano. Confíe en su plan. Sosténgase en su plan. Busque el plan de Dios. Dele gracias a Dios por el plan. Señor, gracias por tu palabra, por hacernos reflexionar en un tema que no nos gusta en la carne, pero que es maravilloso en el Espíritu. Glorioso, Señor, cuando vemos que tú estás en control, llevando a cabo ese plan perfecto, más allá de la muerte. Sé con mis hermanos que necesitan fortaleza, consuelo. Sé cuando lo necesitemos cada uno de nosotros. Recuérdanos, Señor, tu palabra. Gracias porque siempre has provisto y ahí estás con tu plan perfecto. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.